Te ha placido, mi Señor, crear al hombre para probar tu misericordia, para manifestar tu amor, para manifestar tu misericordia, para manifestar tu fidelidad, que estás tú al pendiente del hombre, mi Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo de Dios por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo, por lo que seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Tú nos llevas, mi Señor, de escalera en escalera ascendente. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, hacedor de maravillas. Te alabo y te bendigo, Padre, Creador de todas las cosas. Obra, Espíritu Santo de Dios. Obra, mi Señor, en cada uno de nosotros. Sé que lo harás. Sé que tú obrarás en cada casa. Sé que tú obrarás en cada vida. Sé que tu fidelidad es buena, mi Señor. Y tú estás al pendiente de todas las familias, de todos los hijos, de cada ser humano, mi Rey. Y todas las cosas, Señor, de esta tierra tienen propósito y una enseñanza para nosotros. Gracias, Padre, porque todas las cosas son perfectas en ti. Todas las cosas son perfectas en ti, mi Señor, para gloria y honra tuya, mi Rey. Se han abierto los oídos de tu pueblo. Se han abierto los oídos de tu pueblo, mi Señor. Se han abierto los oídos de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por todas las cosas que haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado es su nombre. Gloria al Señor, porque nos va a dejar escuchar la palabra del Señor. La lluvia se va y nos deja escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a seguir aprendiendo como cada miércoles acerca de las bendiciones que el Señor trae para cada uno de nosotros como familias, como familias. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las ruinas que están en casa y un ejemplo es la historia del pueblo de Israel cuando el rey de Nabucodonosor destruyó y tuvo cautiverio al pueblo de Israel, lo cautivó y en ese cautiverio, la última ocasión que él vino a sacar al pueblo de Israel del cautiverio, destruyó el templo y destruyó las murallas del pueblo de Israel, todas se derribaron y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y en esta temporada estaba el profeta Nehemías. Nehemías estaba en ese tiempo donde el rey Nabucodonosor cautivó a mucho pueblo de Israel. Y ahí empieza a narrar en este libro de Nehemías, creo que hay que modular la bocina, ¿verdad? El nivel de audio. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Aquí entonces estamos hablando acerca del profeta Nehemías cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Y dice así Nehemías 1, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Entonces aquí Nehemías está preguntando qué pasó con el pueblo que había sido cautivado. Y vienen los que habían escapado, porque sí, en efecto había mucho sufrimiento, porque en el cautiverio, mis hermanos, mataban a mucha gente. En el cautiverio eran destruidas sus casas, violaban a doncellas, mataban a viejos, los jóvenes los ocupaban como esclavos, había demasiado cautiverio y entre ellos escaparon algunos de la cautividad de Jerusalén porque el templo fue destruido. Dice, y dijeron, el remanente, o sea, los que quedaron en ese tiempo del cautiverio, y los que quedaron de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están, quiero que pongan atención cuál era la condición de ese pueblo. Pongamos atención cuál era la condición y cómo quedó el pueblo de Israel en ese tiempo. Dice, quedó en gran mal y afrenta. Afrenta era una vergüenza. ¿Por qué quedaron en vergüenza? Porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido. El pueblo de Israel, Dios le había enseñado y habían salido con grandes milagros, prodigios. Era el pueblo escogido de Dios. Y era la excelencia, era la niña de los ojos de Dios.
Entonces por eso ellos tenían vergüenza, porque ¿qué había pasado? De que porque habían sido un pueblo especial, un pueblo que Dios le había hecho promesa, los sacó con mano de poder, pasaron en el desierto, los llevó a tierra prometida, y después ¿por qué llegaron en esa condición? Entonces había gran mal en ese pueblo, en el pueblo de Israel, había vergüenza, afrenta. Dice que y el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas fueron quemadas a fuego. Así de grande quedó la destrucción del pueblo de Israel, así quedó la ciudad del pueblo de Israel, y ellos fueron los que escaparon para decir lo que había acontecido. Entonces realmente había habido un gran sufrimiento en el pueblo de Israel. Pero ¿por qué pasó eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que el Señor se apartó de ellos? ¿Por qué el rey Nabucodonosor le permitió que destruyera al pueblo de Israel y que los tomara como cautivos y que fueran esclavos? ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? ¿Será que el Señor se olvidó de su promesa? ¿Será que el Señor los dejó de amar? ¿Por qué razón entonces pasó el pueblo esta situación? Porque el pueblo de Israel dejó de buscar al Señor, empezó a hacer ídolos, empezó a alejarse de Él, y esa fue la consecuencia del pueblo de Israel. Entonces por eso el pueblo de Israel estaba en ruinas, porque era una ciudad en ruinas. Yo creo que todos hemos visto cuando ahora Israel mandan bombas, destruyen, cómo quedan los edificios, cómo queda la ciudad, cómo matan a niños, cómo se quedan sin alimento, pasan hambres, enfermedades, mutilaciones. Eso es lo que pasa, y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un alejamiento de parte del pueblo de Israel y una rebeldía total. Se habían olvidado de guardar sus mandamientos, se habían olvidado de buscar su rostro, y por eso pasó este pueblo esto. Dice más adelante, aquí voy a poner este pensamiento para que estemos atentos y entendamos un poquito más acerca de esto. Dice, hay cosas que, porque vamos a hablar un poquito en esta destrucción y en esta ruina, había gran dolor. Había mucho dolor, había mucho sufrimiento en el pueblo de Israel, y vamos a hablar un poquito enfocándonos al dolor. Dice, hay cosas que no podemos cambiar, ni Dios las cambiará. ¿Por qué Dios no las cambiará? Refiriéndose al dolor. Porque Dios no puede cambiar algo que Dios no aprueba. Dios no puede cambiar lo que Dios ya le dijo. Guarden mis mandamientos y vivirán. Y si no guardan los mandamientos, va a venir destrucción. Entonces, aunque Dios es bueno, Dios no puede violar las cosas que ya nos ha declarado, las cosas que ya nos ha dicho. Él dio una orden y lo tenemos que hacer. Si alguien no lo hace, va a sufrir las consecuencias. Y no como castigo, sino porque Él está buscando nuestro propio beneficio. Amén. Entonces, repito, hay cosas que no podemos cambiar nosotros, ni Dios las cambiará. En el dolor físico y del alma son emociones como parte de nuestro ser. Entonces, cada uno de nosotros tenemos emociones en las cuales se encuentra el dolor. Es parte, Dios ya nos creó con esos sentimientos, con ese sentir, dice, pero son un indicador y un regulador para evaluar las consecuencias por desobediencia, apartarse y alejarse para ir en contra de su voluntad y hacer lo malo. Y como consecuencia trae sufrimiento, ruina para nuestras familias, colonias y países. Todo eso es cuando uno se aleja del Señor. Cuando el Señor viene a salvación y empieza a obrar en nuestras vidas. Y es tan frecuente que en el cristianismo, cuando estamos bien, estamos en la iglesia buscando de Dios, empezamos a enfriarnos, empezamos a alejarnos, y el alejamiento nos trae consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios, como es fuente de vida, como es Dios de bondad, nosotros al alejarnos de Él, automáticamente nos alejamos de la vida, nos alejamos de la misericordia, nos alejamos del amor, nos alejamos del bien, y entonces automáticamente viene todo lo contrario. Vamos a checar esta cita, y dice así: yo les he dicho, que se encuentra en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas que en mí hallen paz. Las dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dicho que en mí hallen paz.
En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. En este mundo afrontaremos aflicciones, dice, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Entonces en este mundo hay aflicciones que tenemos que afrontar cada uno de nosotros. Y también lo dice Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, no una parte, ¿cuántas dice? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó algunos. ¿Los sanó algunos? No, ¿verdad que no? A todos. Entonces, a pesar de que hay en el mundo aflicciones, situaciones difíciles, sufrimientos, Cristo Jesús vino a esta tierra a sanar toda enfermedad, a quitar las dolencias y a quitar la aflicción y a todas las enfermedades. Cristo Jesús vino a hacer eso. Dice que la palabra de Dios que por su llaga nosotros somos curados y que Él padeció todas las dolencias, todos los dolores para que nosotros ya no tuviéramos dolores. Pero dice aquí en este texto de Juan, dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. Quiere decir, mis hermanos, que en el mundo hay dolencias, aflicciones, maldades, ruinas, destrucción, todo eso lo hay en el mundo. Pero el que estamos en Cristo, tenemos que aprender ciertos puntos que vamos a estar viendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un escritor, mis hermanos, que se llama Charles Bukowski. Este es un alemán, Charles Bukowski, que nació en 1920 en Alemania, en la Primera Guerra Mundial. Este hombre fue un escritor y fue muy reconocido y le reconocían como el escritor maldito, porque todas las cosas que él escribía en la Guerra Mundial era desastre, tristeza, desamores y situaciones muy difíciles. Y de este Charles Bukowski, este hombre fue tan reconocido que hicieron películas, libros y muchas cosas que se difundieron en el mundo. Y en el mundo hay muchos pensamientos, de hecho hay muchas películas de tristeza y sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y también es tan frecuente que en el mundo exista un tipo de música cortavenas. No sé si la han escuchado por ahí. ¿No saben a qué me refiero? Y es muy frecuente que los que la escuchan la ponen a todo volumen y andan llorando, andan bebiendo y andan sufriendo. Y se pone la música con pensamientos de sufrimiento, con sufrimientos de dolor. Y vuelven las cosas que sufrieron, las vuelven a recordar y vuelven a sufrir y vuelven a llorar. Porque en el mundo hay eso. El mundo está lleno de sufrimiento. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que el sufrimiento y las cosas que pasamos tienen un propósito. Y nada tiene despropósito. Aún las aflicciones, aún del dolor. El dolor es una emoción. Pero nosotros tenemos que calibrar, tenemos que reconocer por qué el dolor es bueno. ¿Por qué? Porque si a mí la muela me empieza a doler, me está avisando. ¿Qué me avisa? Que hay alguna infección, que hay alguna caries y que tengo que atenderme. A lo mejor ustedes conocen a un conocido que tuvo un accidente, se fracturó todo el brazo y tiene aquí placas. Entonces en ese proceso pues su brazo dejó de tener movilidad y se hizo insensible. Entonces cuando él se acercaba a la estufa, como no sentía, llegó a quemarse en varias ocasiones. Entonces si él, su brazo estuviera bien, si su brazo sintiera el dolor, ¿qué iba a hacer? A retirarse automáticamente. Entonces el dolor no siempre es malo, no siempre es satanizado. Es una alerta para darnos cuenta si avanzamos o no avanzamos. Es como el miedo, es para alertarnos. Son emociones que el hombre tiene, pero tenemos que hacer una diferencia.
tenemos que hacer la diferencia, cómo tenemos que manejar las emociones que nosotros tenemos. No siempre el dolor es negativo. Avisa, porque también, no sé si ustedes están escuchando que la enfermedad de cáncer no se siente. Se siente ya el último cuando ya no hay remedio. Cuando ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. La gente puede estar, un cáncer va creciendo, creciendo, creciendo. Y ya cuando se empieza a sentir mal y va al doctor es porque ya el cáncer está regado. Entonces, no siempre las dolencias son negativas. Entonces tenemos que saber y manejar, porque a veces las dolencias nos ayudan, mis hermanos, voy a utilizar esta palabra, a sacar fuerzas de flaqueza, a vencer, a avanzar. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, como aquí dice, yo les he dicho que estas cosas que en mí hay en paz. Porque nosotros en Cristo tenemos una paz que da el Señor. Y tenemos que tener confianza en Cristo. Dice, en este mundo sí hay maldad, hay ruina, hay persecución, hay sufrimiento en el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos pasajeros, no pertenecemos a este mundo y vamos de paso. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, pueblo, anímense. Yo he vencido al mundo, y si Cristo venció, nosotros somos victoriosos en Cristo. Entonces, Cristo Jesús, precisamente por eso vino a la cruz, vino a morir por nosotros, para quitarnos todas las dolencias. Pasamos la dolencia, pasamos los sufrimientos, pero en Él vencemos todas las cosas. No nos podemos quedar en el sufrimiento, no nos podemos quedar en la aflicción. Nosotros pasamos, nosotros atravesamos, nosotros vamos hacia adelante. Amén, porque en Cristo somos victoriosos. Yo creo que todos hemos pasado sufrimientos, dolencias, pero no tenemos que seguir todo el tiempo con las dolencias. Cristo Jesús vino y hizo una especificación profunda. Dice que Él vino a sanar de toda enfermedad y toda dolencia. Hay personas que tienen enfermedades y hay personas que tienen toda la vida siempre dolores y no son precisamente enfermedades. Hay personas que les duele siempre las rodillas, ¿verdad que sí? O tienen calambres y no es precisamente alguna enfermedad en específico. Y se acostumbran a vivir así. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos acostumbrarnos a las dolencias. No podemos acostumbrarnos a vivir, voy a poner este punto, a que toda la familia está mal y nos acostumbramos a que la familia esté siempre mal. A que haya problemas fuertes en el matrimonio. A que los hijos estén mal y nos acostumbremos a esa situación y no hagamos nada sino nos quedemos ahí. No es bueno. Tenemos que buscar solución, tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar la ayuda del Señor, porque si aquí dice su palabra que Él nos sanó y que quitó toda dolencia, tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Debemos de creer lo que dice la palabra y empezar a actuar en fe, mis hermanos. No podemos quedarnos así. Amén. Y dice Nehemías más adelante, Nehemías 2, en el capítulo 2, dice el rey, después de que leí el capítulo 1, cuando vienen y avisan lo que había sucedido con el pueblo, dice Nehemías que estaba ahí sirviendo al rey, y me dijo al rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temía Nehemías cuando él era el copero? Nehemías era el que le presentaba la copa al rey. Antiguamente los reyes, ellos cuando comían tenían que tener alguien que probara la comida. ¿Por qué? Porque le ponían veneno. Entonces los que servían al rey siempre eran frecuentemente muertos, cambiaban constantemente de coperos y de cocineros. Les cortaban la cabeza, los mataban, los destruían para que ese alimento llegara y pusieran otra persona y con sobornos mataran al rey. En este caso Nehemías era el copero y cuando se presenta a darle la copa al rey,
dice que el rey vio su rostro triste. No era permitido que alguien que se acercara al rey llegara en una actitud de tristeza, porque inmediatamente lo mataban. No podían llevarle su tristeza al rey porque no era lícito. Entonces por eso dice que este Nehemías tuvo miedo en su corazón. Dice, entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. Pero dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y oré a Dios de los cielos. Aquí nos está enseñando la manera en que uno se tiene que acercar al rey. ¿Cómo es que él se acercaba al rey? Él explicaba y le decía lo que él sentía, ¿verdad? Él lo expuso, pero dice aquí que el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. A veces nosotros, mis hermanos, nos ponemos a orarle al problema. Nos ponemos a orarle al sufrimiento y a llorar al sufrimiento. Y no debemos llorarle ante las aflicciones, sino tenemos que ir directamente a nuestro Dios para que nos saque de esa situación y nos dé su ayuda. No es, voy a repetir, no es malo tener tristeza ni sufrimiento, sino quedarnos en ese sufrimiento todo el tiempo, sí, porque hay personas que pasan un año, pasan 2, pasan 3 y siguen recordando lo pasado. Y siguen recordando, no, es que me ofendió, es que me dijo, no se acordó de mi cumpleaños, no me trajo flores y fue nuestro aniversario, y se acuerdan y es que me habló feo. Y siempre están en el pasado, es que me engañó. Y es que me engañó. Si tú ya lo perdonaste, no lo tienes que mencionar. Y si no, lo tienes que perdonar. Amén. Entonces aquí Nehemías dice, ¿qué cosa pides? Es lo que le pidió al rey, mis hermanos. Aquí lo vamos a ver en Nehemías más adelante. Dice, además dije al rey, si le place al rey, se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas al rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces lo que le pidió Nehemías al rey fue permiso para ir a su ciudad y buscar a sus hermanos y poder edificar y levantar los muros y las puertas de Jerusalén. Y entonces él por eso le dice, ¿sabes qué? Si te place al rey, dame cartas para que me ayuden y vaya con tu orden y podamos, si ustedes leen todo, dice que le pide madera y que le pide todo lo necesario para poder levantar la ciudad. ¿Qué corazón tenía Nehemías pensando en su pueblo? Él era el que servía, él tenía una casa, ¿cómo se imaginan que era la casa del rey? El palacio, más bien no casa, era un palacio. ¿Era chiquito? No. ¿Qué acabados tendría? Era un palacio, era un rey. Cosas hermosas, mármol, piedras talladas, toda la elegancia, vasos, copas, todo en elegante. Él estaba muy bien, él lo trataban bien, pero él le dice, dame permiso de ir a ver a mis hermanos. Aunque él estaba en una condición de opulencia y él era bien tratado, él le preocupaban sus hermanos y su familia cómo estaba. Esto nos enseña a nosotros que a lo mejor nosotros estamos en opulencia, que estamos muy cómodos, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, pero no nos importa los que no conocen del Señor, los que están en sufrimiento, los que están en problemas. Pues allá están en desgracia, allá están en ruinas, pero yo aquí estoy con mi buen vino y mis buenas atenciones en un gran palacio. Y eso le plació a mi Dios, tenerme aquí en palacio. Y hay una insensibilidad del dolor de nuestros hermanos. Pero él no fue así. Dice que él se conmovió y se preocupó por sus hermanos.
Y entonces, por otro lado, dice que pidió cartas. En el mundo espiritual, mis hermanos, va a haber situaciones en cuando uno quiera hacer bien a favor de nuestros hermanos, hay una entidad que se llama Sanbalat y Tobías. Cuando uno quiere hacer bien a favor de nuestros hermanos, trabajar para la obra del Señor, ir a evangelizar, ir a dar palabra, ¿qué creen que va a pasar? El enemigo se va a poner bien contento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? Entonces dicen, me están espantando, ya no voy a ir a hablar del evangelio, ¿verdad? Tiene que ser más fuerte el amor por tus hermanos que lo que te pueda venir. Pero dice aquí la palabra del Señor que Él dice, si le place al rey me den cartas. Hay cartas que uno puede pedirle al Señor para que tenga uno acceso a ir a hacer misericordia. Acuérdense cómo Pablo, dice que Pablo pidió cartas, ¿para qué? ¿Para qué pidió cartas? ¿Ya no se acuerdan? Pablo pidió cartas a los principales para ir a encarcelar y a matar al pueblo de Dios. ¿Y se las dieron? Sí se las dieron. Sí le dieron esas cartas y Pablo iba con las cartas, ya con la orden de los principales para ir a atacar, porque los encarcelaba, los mataba y los destruía, los mataba. Entonces hay personas que piden cartas para atacarnos cuando uno va a hablar del evangelio. Pero uno tiene que saber y estar confiando en el Señor, mis hermanos, de que si el Señor nos hace sentir ir a hacer misericordia con nuestros hermanos, no te debe de importar, porque el Señor te va a dar cartas. Él te va a dar cartas, pero hay que pedirlas. Hay que pedir esas cartas para que podamos ir a ver a nuestros hermanos y que sean levantados los muros y que sean levantadas esas puertas que se fueron quemadas y hacer misericordia con nuestros hermanos. No podemos nosotros ser insensibles. Hay ocasiones en que la familia está mal en casa y nosotros no hacemos ni clamamos misericordia. Lejos de meter paz, estamos metiendo problemas. La familia está mal. Ve y reclámale. Ve y pídele divorcio. Ve y sepárate. En lugar de estar intercediendo y clamando por la familia, estamos metiendo problemas. ¿De qué cartas tienes tú para hacer bien o para hacer mal? Nosotros tenemos que tener misericordia. Si tú estás bien, qué bueno. Pero si tú estás viendo a tu familia que está mal, tienes que clamar por ella. No podemos ser insensibles. Y decir, bueno, yo aquí mi esposo, mis hijos y allá ellos, que el Señor los bendiga. No, mis hermanos, no podemos ser insensibles. Porque el Señor nos enseña a tener misericordia. Y si nosotros no tenemos, un día vamos a pasar por esas situaciones difíciles. Tenemos que tener misericordia. Otro ejemplo dice aquí Romanos 12:2, y esta es la misma cita, pero en diferente versión. En la DHH, que es Dios habla hoy, y la Nueva Versión Internacional, y las puse así para comprender más el texto. Y dice Romanos 12:2, dice, no vivas conforme a los criterios de este tiempo. Preséntate por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para así cambie vuestra manera de vivir. Dice la palabra de Dios, Señor, que no vivamos conforme a los criterios de este tiempo. En este mundo hay muchos pensamientos y muchos criterios en este mundo, porque el mundo tiene sus pensamientos, sus filosofías, y filosofías en contra de los principios que Dios establece como nosotros como hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que cambiarnos, no nos podemos quedar en esos pensamientos ni en ese criterio. Dice, cambia nuestra manera de pensar, para que si cambie tu manera de vivir. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir y vamos a seguir en esas mismas prácticas conforme al mundo. Hoy en día todo el mundo se tatúa, ¿verdad que sí?
¿O no han visto por ahí alguno por ahí? Entonces, ay, están preciosos, dice. Son unas tintas preciosas. Qué bien te luce. Y el mundo lo hace así. Los vicios ya lo ven tan frecuente. El mundo tiene muchos pensamientos y muchas corrientes. Homosexualidad, lesbianismo. Me comentaban que ya en la UNAM hay baños especiales para homosexuales y lesbianas hoy en día. Entonces, el mundo tiene sus pensamientos, sus filosofías. Entonces, vamos a pensar ahorita, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿con quién van a convivir? ¿Con quién conviven? ¿Con qué tipo de pensamiento sus compañeros son? Y nosotros, muy tranquilos, muy quietos, no pasa nada. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. Dice Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual. Es la misma cita, pero en esta versión dice, no se amolden al mundo actual. ¿Sí saben qué es un molde, hermanos? Es como cuando sale un juguetito de inyección, todos igualitos. Una jícara para agua, una cuchara de plástico. Hay moldes específicos para determinado objeto. Así, el mundo, mis hermanos, dice, no te amoldes en este mundo actual. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, no ser insensible, no acostumbrarnos a lo cotidiano de este mundo, no acostumbrarnos a los problemas, no acostumbrarnos a los divorcios, no acostumbrarnos a los pleitos, no acostumbrarnos a la ruina, porque a veces la familia está en ruina y nosotros, porque el mundo está en ruina, porque el mundo está en tinieblas, porque el mundo está mal, pero nosotros no tenemos que amoldarnos a esas costumbres como el mundo lo tiene. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Por eso a veces es bueno el dolor, para voltear los ojos a Cristo. Porque si no nos acostumbramos a que todo está bien. Porque Nehemías estaba en el palacio, muy cómodo, muy feliz, entre pisos de mármol, entre buena comida, entre puros manjares, probando todo lo exquisito del rey. Pero él tuvo que pasar por un dolor. Él tuvo que pasar por un dolor para reaccionar y ve a ver a tus hermanos. A lo mejor nosotros vamos a pasar por dolores, pero tenemos que ir y nos tiene que doler la condición de nuestros hermanos. No podemos ser insensibles. No podemos quedarnos así. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Amén. Dice aquí Juan 5:2. Dice, y ahí en Jerusalén, junto a la puerta, dice, y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque en hebreo que se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cuántos había? ¿Qué se imaginan ustedes por multitud? ¿20? ¿30? ¿Tal vez 100? ¿Tal vez 5,000? ¿Mínimo 2,000? Sí, eran muchísimos, una multitud. No sé, aquí yo creo que se movieron las láminas. Miren, mis hermanos, se puso este es el estanque de Betesda, para que vean ustedes las dimensiones, cómo eran esos estanques. Dice que había 5 pórticos y aquí podemos ver, los pórticos eran las puertas donde iban y ahí había agua. Ahí había agua. Vean los muros de la ciudad y en qué lugar estaba ese estanque de Betesda. Y muchos iban ahí. Las puse para tener una imagen más o menos de cómo era ese estanque de Betesda. Entonces me regreso y repito nuevamente, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, cada una de esas puertas tenía nombre, dice, un estanque en hebreo que se llama Betesda y tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, de muchas enfermedades,
ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que yacía, ¿cuántos? ¿Cuántos? 38 años. ¿Qué edad tendría esta persona? ¿Verdad? 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Entonces había una gran multitud. Voy a empezar a preguntar antes de que me hagan ojitos. Entonces había una gran multitud y muchos enfermos, ¿verdad? ¿Cómo creen que haya sido la situación de esa grande multitud? ¿Tendrían buena relación ellos? ¿Tendría gente que los auxiliaba? ¿Convivían bien? Porque esta persona tenía 38 años. Entonces muchos tenían muchos años ahí. ¿Tenían buena relación? ¿Convivían bien como hermanos? Era el pueblo del Señor. ¿Cómo estaban ellos? ¿Se preocupaban uno por otro? No, pues tú ya tienes muchos años, mejor tú pásale, que primero seas tú el que entre ahí y sea sanado. ¿Creen que se preocupaban? ¿No? ¿Cuántos años tienes aquí? ¿Te preocupas por tu hermano enfermo? ¿Te preocupas por su condición de él? ¿Te preocupas por tus hermanos ciegos? ¿Por tus hermanos paralíticos? ¿Por tus hermanos cojos? ¿Estás en el estanque y tienes misericordia? ¿Te duele el dolor de ellos por tener tanto tiempo enfermos y en condiciones difíciles? ¿Te preocupa, te duele, los amas? ¿Tus entrañas se duelen por tus hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué nos enseña este lugar? Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Cristo Jesús vino a hacer misericordia. Porque aquí, hasta que el ángel, según los estudiosos, ese lugar era un Dios, era un lugar del Dios griego. Eran los griegos los que estaban ahí en ese tiempo. Pero Cristo Jesús, dice el verso 3, en esto yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pero Cristo Jesús vino a hacer misericordia, porque ahí solamente, hasta que supuestamente se movían las agas, uno sanaba. Pero Cristo Jesús en los otros evangelios dice que Él sanaba a todos. Él sanaba a todos. Ciegos, cojos, paralíticos. Pero también me recuerdo un pasaje donde dice la palabra que unos amigos llegaron en enfermo y lo pusieron por el techo, ¿verdad? Y se preocuparon por él y abrieron el techo y lo bajaron. Ellos sí se preocupaban por su hermano que les dolía. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por los que están mal? ¿Qué hacemos? Dice, no tengo a nadie. Hay gente, hermanos, que no tiene a nadie. Hay gente que no tiene a nadie que le auxilie, que ore, que interceda, que le hable del evangelio. Y están en sufrimiento y sus casas están derruidas y sus puertas fueron quemadas. Y no te duele tus entrañas y no te compadeces. No nos compadecemos, dirían por ahí. Porque estamos como Nehemías. En palacio, estamos en la iglesia, muy cómodos, nos sentamos, tranquilos aquí sentaditos y nada más. Dentro de 8 días, y cada 8 y cada 8.
¿verdad? Puros cadochos. Y cada quien para lo suyo. Aún teniendo problemas en casa, aún habiendo ruinas. ¿Por qué? Porque se acostumbran a las ruinas, se acostumbran a los problemas. Y no se clama, no se pide, no se busca. Se acostumbran al dolor, se acostumbran a las ruinas. Hay casas, hermanos, que a veces hay casas donde se tienen muchos, voy a utilizar la palabra cachivache para hacer un poquito. Tenemos muchas cosas así que son obsoletas, que ya no sirven, que están descompuestas. Y nos acostumbramos a tener muchas cosas en desorden. Cosas que ni ocupamos. El acostumbrarse a las cosas es un error. Porque eso habla de lo interno. Que me acostumbro a la ruina y al desorden en mi vida. Tenemos que empezar a poner orden en nuestras vidas. En lo exterior y en lo interior. En lo exterior y en lo interior. Porque el acostumbrarse, eso es un peligro. Te acostumbras al dolor. Nada más tomas tu mejoralito, tu ketorolaco y ya. Se me va a pasar el dolor de cabeza. Diario, tu ketorolaco, tu café aspirina, tu cafecito para el dolor de cabeza y ya te acostumbras al dolor. Así se acostumbra uno a los problemas en casa. Se acostumbra uno a los problemas en casa que tenemos y no pasa nada. Tomamos nuestro ketorolaco espiritual. Pero no debe ser así, porque el Señor dice que vino a sanar de toda dolencia, de toda aflicción, de toda enfermedad. Pero tú tienes que acercarte. Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Él no le conocía quién era el que le decía. Él no le conocía. Dice, Señor, no tengo a nadie. Dice, mientras yo llego, otro ya me ganó. Entonces, todos los que estaban ahí en ese lugar, había gran ruina. Había muchos problemas y todos estaban buscando solamente empujándose para que el primero que llegara, yo creo que hasta golpeándose con tal de llegar ahí en primer lugar. Y a veces así en el pueblo de Dios estamos quitando a los que están avanzando. Vemos que alguien avanza y lo quitamos. No, yo voy por delante. Yo quiero subir al altar. Yo quiero servir aquí. Quítense porque ahí voy por delante. Y no nos preocupamos. Estamos buscando nada más nuestro beneficio. No debe ser así, hermanos. No debemos de ser insensibles. Tenemos que tener dolor por el que sufre. No podemos ser insensibles. Hay algo muy complicado. Es muy peligroso, mis hermanos. Es tan peligroso, es más grande el peligro de tener dolor que de no tener dolor. Porque hay ocasiones en que las personas se hacen tan insensibles. Por ejemplo, a veces dicen, ya no me importa lo que me diga, ya no me importa lo que me hace, que haga lo que quiera mi esposo, mi esposa, ya no me interesa. Ya no me duele lo que me dice, ya no me duele lo que hace, ya no me duele lo que piense, que haga lo que quiera. Entonces su corazón ya se hizo duro. Pero Dios no quiere que tengamos un corazón duro. Entonces es más peligroso el tener insensibilidad a que sintamos un dolor. Porque el dolor nos puede hacer reaccionar. Pero el ser insensible nos hace no actuar, no hacer. No me importa lo que pase. No me importa, ellos decidieron eso, que se pierdan. No debe de ser así. Nos tiene que doler. Dice otro ejemplo, mis hermanos, aquí en Primera de Reyes 3:24. Y dijo el rey, traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey.
porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo: ay, Señor mío, dada esta el niño vivo y no le matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partirlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad aquella el hijo vivo y no le matéis, ella es su madre. Esto pasó con el rey Salomón, cuando ese mismo día las dos madres tuvieron a su bebé, pero una lo ahogó con su cuerpo en la noche y cambió los pequeñitos, el muerto, y ella se trajo el vivo, y cuando despertaron dijeron: no, este es vivo, y estaban en el pleito por los bebés. Pero gracias a Dios por la sabiduría de Salomón. Pero cómo el dolor de esta mujer, porque dice: porque sus entrañas se conmovieron. El dolor que ella sintió, salió la verdad de ella. Y hay ocasiones en que el dolor de nuestras entrañas sale la fuerza que tenemos, sale la fe que tenemos, sale la dirección que tenemos, el propósito que tenemos. Entonces, el dolor no siempre es malo. Sentir algo en las entrañas te mueve a hacer cosas positivas. Se están quedando muy callados, mis hermanos. El dolor revela tu fe y la fuerza que tenemos. El dolor revela nuestra fe. Cuando tenemos una necesidad fuerte y vemos el sufrimiento, clamamos al Señor y sale de nuestro dolor interno una fe de clamar. Entonces, no siempre el dolor es negativo. Esas situaciones, aquí salió en esta madre, mis hermanos, ese amor por ese niño. Y ahí salió la verdad de quién era la verdadera madre. Entonces, las cosas que pasamos nosotros, de nuestras entrañas, el dolor, el sufrimiento, sale lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y todos tenemos cosas hermosas que el Señor nos ha dado. Pero si fuéramos insensibles, no saldría nada. Porque siempre está la dureza de corazón. Entonces, gracias a Dios, porque en ese dolor sale lo favorable de nosotros. Vamos otro, aquí están las imágenes. Dice aquí Lucas 15. Y el menor de ellos dijo a su padre, ya saben de quién hablamos, ¿verdad? Ya sabemos esta historia. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponde. Cuando un padre tenía una hacienda y posesiones, que la mayoría tenía, a la muerte del padre se le daba la herencia. No era correcto que el hijo en vida le pidiera herencia, sino hasta que el padre moría pasaba al primogénito. Pero esto dice, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a ambos. Dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia lejana. ¿A dónde se fue? Lejos. ¿Qué tan lejos? Muy lejos se fue. No había aviones, no había transporte, iban caminando y se fue muy lejos, juntó todos sus bienes, los vendió y se fue muy lejos a una ciudad apartada. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice así, verso 15. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Cuando nosotros estamos en casa y estamos bien, es tan frecuente que no valoremos lo que tenemos en casa de papá. Somos hijos de Dios y tenemos muchos bienes. Tenemos salvación, tenemos libertad, tenemos sanidad, tenemos el sustento de cada día, tenemos su amor, tenemos su salvación. Y aún así, lo que hay mal en nuestro corazón nos hace tomar malas decisiones. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué tomó esa decisión? Por lo que tenía dentro. Él pensó que con juntar todas las cosas y el dinero, dice, y mejor me voy. Y sí decidió irse a una ciudad muy apartada y muy lejos. Como en la vida de él había mucho desorden, porque dice, y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente y que hubo malgastado todo. Quiere decir que no había orden en su vida, no había organización, no había amor, no había misericordia, no había nada en él y había ruinas dentro de su vida. Había un desorden total en su vida. Por eso actuaba así. Y entonces dice que comenzó a faltarle, porque cuando en nuestra vida hay desorden, cuando en nuestra vida hay ruina, tú puedes tener algo, pero te vas a quedar sin nada. Cuando en nuestra vida hay desorden, cuando en nuestra vida hay ruinas, todo se va a acabar. Todo lo que tenemos se va a acabar. Dice que se fue a un ciudadano a pedir trabajo y que fue a apacentar cerdos. Dice 16, pero deseaba llenarse del vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Era tanta su hambre de él que empezó a sus entrañas a sentir dolor. ¿Alguien ha sentido dolor por hambre? Yo pregunto. ¿Quién ha sentido dolor por hambre? Levanten la mano. ¿Nunca nadie ha padecido hambre? ¿Y se siente bonito? No. Hay ocasiones en que se siente hambre y esa hambre, ese dolor de estómago le hizo querer comer las algarrobas. Le hizo comer las algarrobas. Ese dolor también lo hizo reaccionar, volver en sí. Entonces, ese dolor que él sentía, ¿fue para bien o fue para mal? Para bien. Porque a pesar de que internamente estaba mal, estaba en ruinas, pero eso era un reflejo de los cerdos que él tenía dentro. Ese desorden esos cerdos que él tenía internamente era reflejo de lo que él estaba viviendo. Y a veces cuando nosotros estamos en ruina y en desorden internamente, automáticamente los que están a nuestro alrededor hay ese desorden. Debemos de tener cuidado. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay desorden? ¿Hay ruina? ¿Hay cerdos? ¿Hay amargura? ¿Hay desamor? ¿Hay insensibilidad? ¿Qué hay? Porque lo que hay dentro nos va a hacer que nos alejemos, nos va a hacer tomar malas decisiones. Porque cuando no estamos bien decimos, me voy de la casa. Me voy, no me importa. Porque estamos mal internamente. No podemos vivir así. Pero ese dolor, aún así en ese dolor, hizo que él volviera en sí. Tenemos que reaccionar como es nuestra conducta. Pero eso también lo hizo, dice, me levantaré e iré a mi padre. Entonces, esto también nos hace ver que tiene que haber una decisión. Dice, me levantaré. No se quedó quieto. Reaccionó, volvió en sí y tomó una decisión. Entonces, ¿cuál es la decisión que nosotros vamos a tener? Si en nuestra vida estamos mal, si nuestra casa está mal, ¿nos vamos a quedar así? Él tuvo que ir a pedir perdón, pero a veces es muy difícil pedir perdón. No, que él me venga a pedir perdón. No, que ella me venga a pedir perdón. ¿Por qué voy a ir yo a pedir perdón? Él fue el que falló, él es el que pecó.
Él es el que se porta mal. Siempre esperamos que nos rindan a nosotros. Y no debe de ser así. Porque entonces estás demostrando que no hay amor y que no hay sensibilidad en la vida. Porque no te estás preocupando por la familia. Porque no amas. Porque no te duele. Aquí el dolor hizo que él reaccionara y que volviera en sí. Pero regresó por el hambre, no porque amara al papá. ¿Sí? ¿Lo amaba al papá? No, no amaba al papá. Porque en él había ruinas. Y cuando en nuestra vida hay ruinas, cuando en nuestra vida hay desorden, no puede haber amor. En el dolor sale de nosotros fuerza, sale de nosotros acciones positivas. Tenemos que buscarlas. No podemos ser insensibles, mis hermanos. Dice aquí Ezequiel 36:26. Y les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Quién dijo esto? El profeta Ezequiel para el pueblo de Dios. Es una profecía, es una palabra que Dios dio al profeta Ezequiel para dársela al pueblo, que él cambiaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne. Cuando hay desorden, cuando hay ruina en nuestras vidas, cuando hay cerdos en nuestras vidas, cuando hay insensibilidad, se tiene un corazón duro. Pero hay una profecía que el Señor dice que nos puede quitar ese corazón duro y nos puede poner un corazón de carne. El corazón de carne se duele. El corazón de carne te duele las cosas. Te duele que tu hermano esté triste y inmediatamente tú vas y lo auxilias. Te duele que estén sin salvación y estás empezando a clamar por ellos. Lo que está a tu alcance lo haces. Lo que está a tu alcance lo haces. Y lo que no está a tu alcance, tú le pides al Señor para que extienda su mano sobre esa persona. Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer humanamente, pero hay cosas que no podemos hacer nosotros. Y esas se las pedimos a nuestro Padre para que Él se apiade a misericordia y pueda hacerlo. Y dice Éxodo: no te acerques más allá. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Se las dijo a Moisés. ¿Por qué le decía el Señor quítate las sandalias? Le dijo porque estaba pisando un lugar santo. Pero aparte de que era un lugar santo, mis hermanos, también, no sé si ustedes se han quitado cuando van a Acapulco, a las playas de Huatulco, y andan descalzos en la arena. ¿Qué se siente? Cuando están a 40 grados, te quema los pies, las piedras. Entonces Dios quería que él no fuera insensible, sino que sintiera la arena caliente del desierto, que sintiera las piedras. Dios no quiere nosotros que caminemos siendo insensibles, hermanos. Estamos en esta tierra y no somos de esta tierra. El Señor nos hace pasar por desiertos y quiere que estemos en santidad, pero nos quiere sin sandalias, porque nos enseña que tenemos que andar sintiendo las cosas, que no seamos insensibles. Yo no me imagino una novia llena de muchos dolores y sufrimientos y siendo insensible. Nuestro Salvador no viene por una novia insensible, ni llena de dolor y de sufrimiento. ¿Sí saben a lo que me refiero? ¿Por qué clase de novia viene nuestro Salvador? Sin mancha, sin arruga, pero una novia que ame, que anhele su presencia, que le busque, que se compadezca de sus hermanos. No una iglesia insensible. Por eso le dice, quítate las sandalias,
porque quiere que andemos en santidad y también no quiere que seamos insensibles, sino que sintamos en el piso el calor, las piedras. Hay muchas varas también. Él quiere que esa iglesia que sea sensible a su presencia. Hay ocasiones en que está la presencia, están los cantos y todos en el celular o distrayéndose. ¿Hay sensibilidad a la presencia de Dios? No hay sensibilidad. Su corazón se ha hecho duro. Hay muchos que están alabando, glorificando, y otros se salen a la tienda. Están platique y platique. ¿Hay sensibilidad? No. Hay un corazón duro porque hay desorden, porque hay ruinas en la vida. Pero poderoso es el Señor para levantar. Siempre hay Nehemías. Siempre hay Nehemías. Y esa ruina fue, ¿por qué fue que los muros se derribaron? ¿Por qué fue que las puertas del templo se quemaron? ¿Por qué fue que estaban en gran mal? Porque el pueblo se apartó del Señor. El pueblo se alejó del Señor. Y cuando uno se aleja del Señor, viene ruina. Pero poderoso es Él, que aunque como el hijo pródigo se fue muy lejos, poderoso es el Señor para traerlos. Poderoso es el Señor para traernos, porque Él es amor. Porque Él es amor. Él no es insensible como el hombre. Y gracias a Dios por Él, por su amor, porque nos trae. Porque aunque hayamos cometido los errores de irnos de la casa y siendo insensibles a nuestros hermanos, Él nos enseña un amor que tenemos que tener siempre, amor por nuestros hermanos. Tenemos que preocuparnos por los que no vienen, buscarlos, buscar la manera de interceder, de clamar y no ser insensibles. Entonces, mis hermanos, el dolor no siempre es malo. El dolor es bueno. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el dolor que pasó Cristo Jesús de los latigazos, de los golpes, el jalarle su barba, tuvo un propósito. Todo el dolor que Él pasó en la cruz del Calvario, ¿cuál fue el propósito? Salió de Él un amor extraordinario, indescriptible, de dar su vida por nosotros. Y en nosotros, ¿qué clase de amor hay? El sufrimiento que Dios nos hace pasar, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué sale de nosotros? ¿Un amor por los que están mal? No, mis hermanos, no podemos acostumbrarnos a que nuestros hijos estén mal. No podemos acostumbrarnos a que nuestros hermanos estén mal y no hagamos nada. Nos tiene que doler, porque si no nos duele, quiere decir que nosotros estamos mal y tenemos un corazón insensible y hay ruinas en nuestras vidas y hay un desorden total y estamos mal. Tenemos que clamar al Señor, porque poderoso es Él para cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Poderoso es el Señor para hacernos volver en sí. Poderoso es el Señor para sanarnos de cualquier enfermedad. Aunque hayamos muchos o multitudes de enfermos, no hay nada imposible para nuestro Señor. No nos acostumbremos al dolor. No nos acostumbremos al desorden. No nos acostumbremos a que no pasa nada y que dejemos, Dios hará. Dios en su tiempo. En su tiempo, si Dios quiere, iré a la iglesia. Si Dios quiere, hará milagros. Si Dios quiere, pues claro que Dios quiere. Pero Dios quiere que nos pongamos las pilas. Dios quiere que actuemos. Dios quiere que tengamos la decisión, mis hermanos. Y que no seamos insensibles, sino que clamemos por nuestras familias. Pónganse de pie, mis hermanos. Entonces nuestro dolor tiene propósito, mis hermanos. Un dolor nos puede destruir, pero también nos puede activar. Un dolor nos puede destruir cuando la gente se queda en el dolor, pero también nos puede activar a hacer su voluntad, nos puede activar a clamar por nuestra familia. Y aunque no sea nuestra familia, te debe de doler la gente.
Si quieres pedirle al Señor que ponga orden en tu vida, que cambie tu corazón, que seas mejor, cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Cierren sus ojos, mis hermanos, y vamos a... Si alguien siente dolor, no te acostumbres al dolor, sácalo, saca el dolor. No es bueno tener el dolor. No es bueno nosotros cargar años y años con el dolor. No te acostumbres al dolor. Echa fuera el dolor. Saca el dolor de tu vida. No te acostumbres al dolor. El dolor te trae problemas, el dolor te trae insensibilidad. El dolor te afecta. Espíritu Santo de Dios, maravillada, Señor, estoy de ti en tu grande amor. Porque para ti, el Todopoderoso, no hay nada que no puedas hacer. Aún, mi Señor, a los que están de lejos, en las regiones lejanas. Si alguien de nuestros hijos está en una región muy lejana, papá, y está en una condición comiéndose la comida de los cerdos, y está en una condición de ruina, papá, poderoso eres tú para traer a nuestros hijos. Cierren sus ojos. Poderoso eres tú, mi Señor, para cambiar a nuestras familias. Poderoso eres tú, mi Señor, para traer a libertad. Tú no eres un Dios insensible como el hombre. No, mi Señor. A ti te duele en tu corazón la condición del hombre. A ti te duele el hombre, papá. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para siempre. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, no nos acostumbremos a que nuestros hijos no buscan de ti. No nos acostumbremos a que nuestros hijos estén perdidos. No nos acostumbremos a que nuestros hijos estén en pecado. Clamemos por nuestros hijos. Poderoso eres tú, papá, de sanarlos de toda enfermedad, de toda dolencia, aunque estén perdidos, aunque estén errantes, aunque estén en las regiones muy lejanas. No hay nada imposible para el Dios poderoso. No hay nada imposible para el que todo lo puede. No hay nada imposible para el hacedor de maravillas. No hay nada imposible para el que todo lo puede. Oh, Santo Espíritu de Dios, glorifícate. Tú eres el Dios de misericordia. Tú viniste a esta tierra, mi Señor, a sanar toda dolencia, toda enfermedad y hacer misericordia. Rescatar y salvar a las familias. Rescatar y salvar a las familias, papá. No seamos insensibles. Tú eres el único que cambia los corazones de piedra. Tú eres el único que cambia, mi Señor, nuestra manera de pensar. No se conformen a este mundo. No se conformen a este mundo, porque en el mundo hay maldad, hay dolor, hay engaño, hay perversión, pero no podemos actuar como ellos. No podemos actuar como el mundo. Somos hijos del Dios viviente. Y como hijos del Dios de misericordia tenemos que vivir haciendo misericordia, compadeciendo del que sufre. Oh, Basharani Kama, obra Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifícate, papá. Te suplico por este pueblo que está en dolor. Todo el dolor salga. Salga el dolor del pueblo. Salga el dolor del pueblo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, no sea el pueblo insensible, mi Señor. Salga el dolor del pueblo, que no destruya, Señor, las vidas, el dolor, sino al contrario, que el dolor active, mi Señor, a una fe, a avanzar, a buscar tu rostro, a clamar. Que salga la fe de ellos, que salga la fuerza de ellos, que salga la determinación de clamar y buscar tu rostro, no siendo insensible, no acostumbrarnos a las cosas
Si no seas tú obrando, papá, en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Glorifícate, mi Rey. Glorifícate, papá. El Dios que todo lo puede, el grande en misericordia. Oh, mi Señor, tú eres el único que cambia los corazones. Que sean como Nehemías, que le dolió sus hermanos. Que seamos como Nehemías, buscando tu rostro, clamando, haciendo, actuando, dejando, mi Señor, el palacio, dejando los bienes para ir en pos de, Señor, de los que sufren. Así como Nehemías, que estuvo dispuesto a dejar el bien, a dejar el palacio, a dejar los deleites para ir a hacer misericordia. Así seamos nosotros, a dejar el bienestar, mi Señor, para ir y clamar por el que sufre, para ir y clamar por el que está perdido. Mi Señor, cambia los corazones, papá. Cambia, la insensibilidad sea quitada. Toda insensibilidad sea quitada, papá. Glorifícate, mi Rey. Glorifícate, papá, haz misericordia, mi Señor, por amor de tu nombre. Glorifícate, mi Rey, en tu grande piedad y misericordia. Obra, papá, obra, mi Señor Jesucristo, por amor de tu nombre, papá.